Juli, qué buen momento para compartir esta charla. La idea es charlar acerca de datos, inteligencia artificial, temas que nos apasionan. Y la primera consulta que tengo para hacerte, que es algo que escucho no solo en los clientes, sino también en charlas con amigos de bares, es ¿cuánto de cierto hay que la inteligencia artificial puede llegar a ocupar nuestras posiciones de trabajo y perder potenciales posiciones que es un tema preocupante hoy en día? Bueno, Lean, primero ahí, gracias por estar acá, me encanta este tipo de charlas que tengamos, este tipo de encuentros. Y lo primero que tengo para decir es que podemos afirmar que la inteligencia artificial es un cambio disruptivo en la sociedad. Es uno de los más disruptivos de estos últimos tiempos, incluso más que el Internet en el 95, que fue uno de los últimos cambios que transformó todo. Y como todo cambio disruptivo, cambia las reglas de juego. Por lo tanto, cuando estamos hablando del trabajo, del futuro del trabajo, y va a cambiar el trabajo. Yo puedo asegurar que no va a haber despidos masivos, eso me parece un mito un poco amarillista que estoy en los medios. Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que un montón de trabajos va a cambiar. Lo que hacía el abogado no va a ser más el mismo trabajo, lo que hacía un analista contable no va a seguir siendo el mismo trabajo. Incluso en nuestro mismo rubro, lo que hacía un programador va a dejar de ser el mismo tipo de trabajo. No sé, lo que yo creo es que lo que va a pasar va a cambiar la base del trabajo. Bien, entonces, para llevar un poco de tranquilidad a ese mundo, ¿no? que mira con un poco de desconfianza todas estas nuevas tecnologías y esta nueva revolución muy disruptiva, como vos decías, es llevarle tranquilidad que si bien el trabajo se va a transformar, también nos va a traer posibilidades para que todos podamos seguir acompañando esta evolución y esta revolución. Y aquellas personas que no lo miren tan temerosas, pero que digan, bueno, a ver, me quiero ahondar en este mundo. ¿Qué herramientas tienen hoy, qué hay hoy para que se puedan acercar y aprender sobre esto? Bueno, hoy en día la inteligencia artificial es un juego que se juega en equipo. O sea, entonces vamos a tener distintos tipos de profesionales que van a estar trabajando en este campo. Entonces no está limitado únicamente a una única profesión, como sí podíamos verlo en otro tipo de rubros. Sí, es sabido y es lo más probable para conseguir un tipo de trabajo en inteligencia artificial, ciencia de datos, analítica avanzada, es que si uno se centra en las ciencias duras, va a tener más posibilidades. ¿Por qué? Porque lo importante es tener la base fundamental de programación, de estadística, de matemática, de economía. Esa es la primera base y eso es lo que a uno le va a permitir poder aprender este nuevo tipo de tecnologías. Bueno, vos tenés más años de experiencia todavía que yo, entonces vos ya has visto pasar un montón de tecnologías que han nacido y muerto a la historia. Por lo tanto, no es aprender hoy en día un framework, sino es aprender a aprender. Bien, qué bueno eso que decís. Y ahí recuerdo, ¿no? Hace algunos años atrás, algunas revistas muy importantes publicaban en sus tapas que el nuevo puesto, ¿no? El sexy del momento, que eran la ciencia de datos o los científicos de datos. ¿Es realmente así hoy en día? ¿Es el científico de datos la posición más sexy o es un trabajo más colaborativo? Hay otras posiciones que son tan importantes como el científico para terminar de llevar adelante estas implementaciones. Hay algo que es verdad que el científico de datos, no sé si es el más sexy, eso ¿qué lo decís vos? Lo decían las Pero, revistas. o lo dicen las revistas, no sé qué tan sexy es. Pero sí es un trabajo muy importante y que es necesario, pero no suficiente, para implementar un proyecto de inteligencia artificial y ciencia de datos. Y de vuelta, como es un cambio tan disruptivo en la sociedad, lo hace un poco más sexy ese tipo de trabajo. Pero como bien vos decías, no es lo único que uno puede hacer para trabajar en ciencia de datos. Y ahí sí para mí es importante también formarse en distintas especialidades, más allá de la ciencia dura que no puede tener una carrera de grado, uno debería hacer diplomaturas, debería hacer cursos, debería aparte formarse en la parte de la industria. Hoy un problema que sucede en la vida real es que tenemos personas muy capacitadas en la tecnología, conocen muchos modelos, pero les falta la capacidad de entender un negocio. Súper importante y ahí me echo con esto que decís que algo que siempre nosotros tratamos de acompañar, ¿no? A los clientes que confían en nosotros es que la importancia está en agregar valor, la importancia está en hacernos las preguntas correctas y concretas para resolver un problema real. Y la tecnología, ya sea como medio o los científicos de datos y otros roles como los ingenieros, los arquitectos,
vienen a complementar todo ese contexto que en definitiva por sí solos no pueden actuar. Pero es importante eso que decís, que el científico de datos por sí solo no llega al único resultado, que necesita complementarlo con interlocutores válidos, no solo técnicos, sino aquellos que conocen del negocio en particular. Hay una analogía que me gusta, que es la de el científico de datos como el genio de la lámpara. Uno agarra, Bueno, frota la lámpara y le pide el deseo. El tema es que hay que saber qué es lo que uno le pregunta, qué es lo que uno le pide. Porque te lo va a cumplir, te va a optimizar lo que vos quieras, pero tenés que saber pedirle qué es lo que querés que te optimice. Entonces, saber hacer las preguntas adecuadas, y para eso uno tiene que saber medir lo que uno quiere alcanzar, es clave para que un proyecto de ciencia de datos sea exitoso. bien. Ahí con esto que decís de la lámpara y saber qué preguntarle al genio, traigo a colación ChatGPT, algo que hoy en día creo que todos los tenemos, y la importancia de, a la hora de ir a buscar información, es darle ese famoso contexto, ¿no? Cuáles son los prompts que le voy a dar, el contexto y de qué manera le voy a preguntar, porque siempre nos va a responder algo. Pero ese algo que nos responda va a tener mucho que ver en función del contexto que le estamos dando. ¿Qué podemos decir al respecto? Es fundamental lo que decís. Si uno piensa, ChatGPT es una herramienta que se hizo masiva en muy poco tiempo y que nos muestra algo que no estamos acostumbrados, poder tener una conversación totalmente natural con alguien que sabe todo, o que parece que sabe todo, porque eso es lo complicado de esa tecnología, que demuestra, nunca te va a decir me equivoqué o no lo sé, lo cual es un valor importante también, que alguien te pueda decir esta respuesta no la sé, voy y pido ayuda en otro lado. Va a alucinar y te va a decir de una forma muy inteligente una respuesta incorrecta. Hay que aprender también para qué cosas utilizar estas herramientas y para qué otras cosas seguir utilizando métodos que utilizamos antes. Y entrando en estas variables, ChatGPT y la inteligencia artificial, que hoy la gente habla mucho y se hizo muy masivo a través del Mundial y todos los programas de detección de offside, en los cuales en Argentina, país 100% futbolero y donde salimos campeones del mundo, creo que quedó en boca de todos hablar de la inteligencia artificial y cómo a través de máquinas detectar de manera mucho más asertiva, a pesar de algunos pequeños o grandes errores, eso lo podemos discutir, pero bueno, todo el mundo habla de cómo la inteligencia está ayudando en este caso al deporte, en particular al fútbol, pero cómo podemos hacerlo un poco más simple para contarle a esas personas que no están tan cerca de la tecnología, para discriminar, ¿no?, todas las variantes que hay dentro de una tecnología amplia de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, inteligencia artificial generativa. ¿Cómo lo podemos hacer simple para que la gente que está al otro lado diga, ah, a esto se refiere? Bueno, es algo que se confunde bastante y aparte por los medios y por unas cuestiones marketineras se van nombrando de la misma forma a cosas que son distintas y a cosas que son distintas se las nombra de la misma forma. Pero más o menos para que cualquiera lo pueda entender, podemos pensar que la inteligencia artificial es cuando una computadora, cuando un programa hace algo, una tarea, que si le hicieron a una persona, diríamos, esta tarea la está haciendo de forma inteligente. Ok, entonces no es cualquier tarea que operativizamos o automatizamos, no es inteligencia artificial. Tal cual. Déjame darte un ejemplo. En su momento, las personas pedaleaban para que se movieran determinados objetos. En un momento hubo la revolución de la máquina a vapor. De repente, no es inteligencia artificial que un tren te lleve de un punto al otro. Tiene que involucrar algo que nosotros llamamos inteligencia, que es un concepto que es muy amplio, que es la inteligencia. Buenísimo, Juli, ese ejemplo súper claro acerca de una actividad con cierta inteligencia y no cualquier actividad automatizada. Pero haciendo un doble clic ahí y siguiendo con este espíritu de poder dar una definición un poquito más clara para acercar a la gente que no está en el día a día como nosotros, ¿cómo podemos diferenciar, la inteligencia artificial, machine learning? Podemos pensar que una está dentro de otro. Un poco ahí comentar recién qué es la inteligencia artificial. Podemos pensar que dentro de la inteligencia artificial tenemos distintos tipos de inteligencia. Una de ellas, que es la que se hizo más famosa, ya hace desde el 2000 especialmente tuvo así mucha fama, y en el 2010 empezó a cobrar más fama todavía mediante el deep learning, es el machine learning, que es el aprendizaje automático. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede aprender a través de ejemplos. Porque de vuelta, la inteligencia artificial no necesariamente tiene que ver con poder aprender a partir de ejemplos. Puede ser un sistema experto, inteligencia artificial. Pero esto del machine learning es, dame muchos ejemplos, dame muchos datos, y yo voy a ir aprendiendo sobre esos datos para hacer esa tarea. De ahí viene después el deep learning, que es
agregar redes neuronales y hacer eso a un nivel masivo. Bien, buenísimo. Entonces le confirmamos a la gente que la inteligencia artificial es la capacidad entonces de hacer acciones con inteligencias, ¿sí? Pero a través de definiciones, ¿sí? Y de un caso experto, por así decirlo, pero ya está predefinido el modelo. El Machine Learning es toda actividad donde a través de datos le vamos dando contenido y contexto para que el modelo que se desarrolle pueda tomar algunas definiciones y a medida de lo que va aprendiendo y entrenándose con esos datos, por así decirlo. Y en último nivel ya, en lo que estamos dando hoy, que se habla mucho de la inteligencia artificial generativa. Tal cual, ese es un nuevo salto que tiene muy poquitos años y lo estamos viendo. De hecho, si alguno de nosotros utilizó ChatGPT o DALL-E, una de esas inteligencias artificiales para hablar o para crear imágenes, estamos hablando de inteligencia artificial generativa, que viene a partir de los Transformers, y de un paper que se llama Attention is all you need. Atención es todo lo que necesitas. Y esto tiene que ver con un nuevo enfoque de cómo generar secuencias a partir de secuencias. Y fue disruptivo, cambió todo y eso es lo que hoy en día nos da que hagamos una conversación y tenga sentido y la gramática sea perfecta. Súper interesante. Bien. Y hasta acá, todo esto que estamos charlando, ¿no? Le pusimos mucho foco en las personas, en desmistificar un poco el ruido, por así decirlo de alguna manera, el temor de las personas a esa potencial pérdida de trabajo, y ya dijimos que no, que esto hay una oportunidad, ¿no? Para todas las organizaciones y la sociedad en aprovechar y sacar el mayor fruto posible de estos avances tecnológicos, podemos llamarlo de una manera. Pero ¿cómo están aprovechando hoy las organizaciones estos avances? Digamos, ¿cómo una empresa que dice, mirá que es importante esto que tenemos a disposición, cómo otras organizaciones que sí están aprovechando están un paso adelante y yo en mi organización todavía no lo tengo, pero si quiero hacerlo, ¿qué le podemos recomendar a esas organizaciones? ¿Cómo pueden dar los primeros pasos? Ahí tiene varias partes tu pregunta. Vamos primero por un lado para dividir dos grandes campos de negocio donde se aplica la inteligencia artificial. Por un lado es la automatización de procesos y por otro lado es la toma de decisiones. Y a su vez la intersección, la automatización de toma de decisiones inteligentes. Entonces, ¿cómo serían? Tenemos automatización, toma de decisiones y la toma de decisiones automatizada. Perfecto. Y podemos pensar que dentro de la automatización podemos encontrar todo lo que es, por ejemplo, speech to text. ¿Qué quiere decir? Hacer transcripciones de contratos, transcripciones de los call centers. También podemos pensar en la lectura de documentos escritos a mano, de facturas. Todo eso tiene que ver con automatización. O automatizar otro tipo de procesos. Puede ser un chatbot. Esos son procesos de automatización. Perfecto. Y en cuanto a lo que es toma de decisiones, ¿qué es lo que viene a hacer la inteligencia artificial? Te viene a ayudar a tomar decisiones de una forma inteligente mediante datos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que es muy complejo, globalizado, donde no tenemos 5, 10 variables para analizar a la hora de tomar decisiones en nuestras empresas, sino que tenemos cientos de variables y no tenemos el tiempo para tomar para poder analizar todas esas variables. Por lo tanto, tenemos que tomar una decisión en muy poco tiempo, observando un montón de variables. Ahí es donde la inteligencia artificial va a elegir cuáles son las variables más importantes, cómo se enlaza una variable con otra, cómo se correlacionan, y va a ayudarme a poder elegir cuál es la mejor decisión para mi organización. Y en esa definición de variables, ¿es siempre el científico de datos la persona que desarrolla el modelo, define las variables, hace el punta a punta? ¿O cómo logramos en una organización que ese modelo, por ejemplo, si fuera una empresa de venta de productos de consumo masivo y quiero optimizar mi oferta y mi capacidad de venta? Te puedo asegurar que si una empresa como la que vos me comentás pide 20 científicos de datos para hacer ese tipo de proyecto, no va a tener éxito. Porque de vuelta, la ciencia de datos no implica que son solamente científicos de datos. La ciencia de datos es un juego que se juega en equipo. Entonces uno va a necesitar un ingeniero en datos que pueda proveer la materia prima, que son los datos. No tenemos que olvidarnos que para que exista la inteligencia artificial necesitamos que existan datos, que exista conocimiento. Y de esa parte se va a encargar el ingeniero en datos, en general. También necesitamos un analista en datos para que pueda ir analizando todas esas partes de los datos. También después necesitamos a alguien que despliegue, porque podemos tener un modelo hermoso que esté en nuestro laboratorio, pero si queda dentro del laboratorio, si queda solamente de vista, no tiene mucho sentido. Necesitamos que esté de forma productiva. Y para que esté de forma productiva hay un montón de desafíos que no se va a encargar el científico de datos. El científico de datos se va a encargar
de los modelos, de elegir cuál es el mejor modelo, del análisis exploratorio, de poder entender esos datos, de poder llevar esos datos al lenguaje indicado para que lo pueda procesar el modelo. Pero son muchas personas las que intervienen en un proyecto de ciencia de datos. Para hacer un resumen y confirmar, una organización que quiere llevar adelante un proyecto y tener, no vamos a decir un éxito asegurado, pero mayor probabilidad de tener un buen proyecto, no solo necesita del científico, sino tener ese equipo integral que les asegure tener una plataforma correcta y adecuada con sus datos normalizados, curados, ¿sí? De buena calidad, porque lo que decimos siempre, ¿no? Un modelo con datos malos va a tener un resultado malo. Hay una analogía que es, hacer ciencia de datos es un poco como cocinar. Y es, el científico de datos podemos pensarlo como el chef, el cocinero, que podemos tener el mejor cocinero de todos. Y podemos tener los modelos podría ser con qué cocino, la cocina. Podemos tener la mejor cocina. Si los ingredientes, que son los datos, están en mal estado, no se entienden, están por todas O partes, falta alguno. o faltan, no importa qué tan buen cocinero seas y qué tan buenos sean tus modelos, la salida va a ser algo que no te brinde valor. Avanzando en esa línea de modelos completos para agregar valor, ¿qué podemos contar como ejemplo? ¿Cuáles son hoy los modelos que agregan más valor a las organizaciones? ¿Es un mismo modelo para todo tipo de organización? ¿O cada organización tiene que pensar en un modelo 100% propio, personalizado? Hay modelos que van a servir para todas las organizaciones, pero en sí podemos pensar que por rubro y por organización debería ser su propio proceso, su propia investigación y ver qué modelos les conviene más utilizar. Ahí en ese sentido siempre es bueno que tengan un partner, alguien que los ayude a poder descubrir cuáles son sus necesidades, dónde está el mayor dolor o dónde está el mayor espacio para poder crecer. Una analogía, ¿no? Un ejemplo que se me viene a la cabeza para poder simplificarlo es que quizás un modelo de forecast o de rendimiento que se hace en un país de Europa o mismo en Estados Unidos probablemente no funcione en nuestro mercado con las mismas variables. Necesitamos tener otro tipo de variables por contexto geográfico, climatológico, macro y microeconómico, inflación, que es algo que tenemos a diario y muy latente, lamentablemente, en nuestro país. Especialmente ese tipo de modelos suelen tener sus limitaciones a la cultura de cada país, a un montón de variables que no se pueden analizar para cada empresa de forma individual. Sí hay otro tipo de modelos, por eso yo creo que es un mix entre los dos mundos. Por ejemplo, tenemos los modelos de OCR que son para pasar de una imagen a texto. Y es probable que eso sí se pueda utilizar algún tipo de modelo que lo venda AWS, Google Cloud, Azure. Pero después, ¿cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos con esos datos? Y ahí debería encargarse la organización en sí. No van a encontrar un enlatado que le resuelva todos sus problemas. Perfecto. Entonces, es decir, que operativizar algunas actividades sí, vamos a encontrar algunos modelos o servicios que nos dan ese primer paso, por así decirlo, de transformar una imagen en texto, un audio en texto o algunas otras características, pero a la hora de realmente agregarle valor o procesarlo con el sentido propio de la organización, ahí es donde viene la parte de customización o personalización para la empresa, la industria o el sector en el que estamos trabajando en ese momento. Ahí hay un ejemplo para contar, que es un banco muy importante acá de Argentina, tenía que realizar transcripciones y las hacían a mano. Hacían las transcripciones de contratos de call center. Pero no era solamente hacer las transcripciones, también ellos tenían que hacer un análisis de que se cumplían cierta lógica para ver que el contrato era válido. Entonces ahí lo que utilizamos fue, por un lado sí, utilizamos herramientas que proporcionaba AWS, pero también utilizamos herramientas propias, algoritmos propios, ideados exclusivamente para ese banco, para que se pudiera hacer un análisis minucioso y pudiera encontrar ese tipo de reglas que necesitaban cumplir. Recapitulando un poco en mi cabeza de todo lo que venimos charlando, hace un rato hablabas de estas tres aristas dentro de la inteligencia artificial, de la automatización, la toma de decisiones y la toma de decisiones automatizada. Me viene a la cabeza una empresa de venta o de retail que hay un caso que resolvimos, ¿no? Para lo que era un pedido sugerido. ¿Puedes contarnos un poquito sobre eso? Fue muy interesante ese caso, Lean, por lo siguiente, por cómo se encaró el problema. Muchas veces lo que sucede en esta industria es, tengo este problema y hay que hacer esto y esto, háganlo. Tráigannos científicos de datos, tráigannos este recurso. En este caso fue muy interesante porque fue buscar una respuesta a un problema
que ellos no sabían cuál era la respuesta. Entonces fue encontrar, ¿y cuál era el problema? Importante, ¿no? Saber cuál es el problema que tiene una organización para ver por dónde resolverlo. Por eso también es muy importante definir las métricas, definir los problemas, el objetivo y métricas para poder medir esto. En este caso el problema era el siguiente, ellos tenían que hacer envíos de sus productos, que eran alimentos, a todo el país, a toda Argentina. Y los productos iban a salir de distintas partes del país, de distintos depósitos. Entonces tenían que optimizar por un lado la distancia y por otro lado el tiempo de vida de los alimentos. Eran alrededor de 1 millón de posibilidades que había para armar un pedido por día. Por lo tanto, por más bueno, por más rápido, por más inteligente que fuera la persona que hacía eso, tenía una tarea un poco difícil. Difícil para una persona poder resolver esas variables. Era bastante difícil. Lo hacía relativamente bien con los recursos que tenía, que era su escaso tiempo. En este sentido fue un problema de optimización. Nos encontramos que en este caso no era un problema de Machine Learning, sino un problema de optimización. Y para hacerlo utilizamos programación lineal y utilizamos otro tipo de algoritmos un poco más sofisticados, que nos permitió lo siguiente, nos permitió determinar para cada orden de venta de dónde tenía que salir esa orden, si de un depósito, de 2 depósitos. Se podía determinar también si iba a hacer la orden completa, podía hacer la orden a la mitad, eso lo podía elegir el usuario. Así que fue un proceso muy completo y lo mejor de todo fue que pudieron reducir el alimento que tiraban, lo cual tiene un montón de beneficios para ellos e incluso para la sociedad. Entonces acá podemos confirmar que no solo llevamos una satisfacción de cumplir con la entrega, sino que optimizamos la distribución de sus productos y se acortó bastante la obsolescencia de estos productos, ¿no? El desperdicio, lo cual eso no solo aumenta la ganancia por cumplir las entregas, sino que reducimos los costos y eso hace también aumentar la rentabilidad de toda organización, que es lo que en definitiva buscan las empresas, ¿no? Tratar de optimizar sus procesos para tener la mayor rentabilidad posible. Me queda claro todos estos casos y voy pensando que son con algunos ajustes y variables son 100% replicables a todas las industrias de salud, logística, pero pensando un poco en esos beneficios, hoy en día me viene a la cabeza que hablamos mucho de los servicios cloud, ¿no? Azure, AWS, GCP, como las nubes más conocidas entre todos. ¿Es la única alternativa? ¿Solo podemos hacer proyectos de ciencia de datos con datos en la nube o hay otras alternativas? Mira, es muy importante entender que para lo que es ciencia de datos es importante ser agnósticos en tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno pueda poder trabajar con distintos tipos de tecnología. Entonces, está buenísimo si uno tiene Google Cloud, tiene un montón de herramientas que están muy buenas. Para otras es mejor AWS y para otras es mejor Azure. Y para otros, que no tienen ninguna de esas tres, hay hoy en día un montón de modelos abiertos. Python es gigante en ese sentido, con la cantidad de librerías que hay, que te permiten hacer un montón de desarrollos muy sofisticados, incluso en servidores in company. Bien, interesante, para que todas las organizaciones sepan que si tienen datos cloud o no cloud, on-premise, pueden llevar adelante el desarrollo de estos modelos. Y ahí confirmamos entonces que no hay un impedimento por ese lado, pero ¿es factible que una organización pueda llevar adelante la implementación de un modelo si no tiene su plataforma de datos? ¿Es necesaria la plataforma de datos? ¿Mandatoria? ¿O tiene alternativas? Bueno, creo que vos trabajaste bastante tiempo en BI, tenés más experiencia que yo en lo que es BI, y sabés la importancia que tiene para una organización tener sus datos acomodados y que sean de calidad. Sin embargo, especialmente con esta nueva revolución de la IA generativa, una empresa que no tenga esa cantidad de datos y que no tenga esa cantidad de datos organizados también va a poder hacer determinados desarrollos. ¿La misma cantidad de desarrollos que una empresa que tiene todos sus datos? No. Pero hay un montón de caminos que puede empezar a aplicar mientras hace ese camino para acomodar sus datos. Ahí para recomendarle entonces a las organizaciones que nos están escuchando, el camino ideal, si pudieran tener la posibilidad, es tener su plataforma de datos con toda su orquestación, su ingesta, su calidad, y sobre eso montar sus modelos. Pero aquellos que todavía no están ahí, que no tengan temor, que no se frenen, que igual hay posibilidades hoy en día como para empezar a hacer la implementación de algunos modelos, algunos prototipos, mientras van transformando y desarrollando toda su estructura de datos para no solo aplicar modelos de inteligencia artificial, sino para usufructuar los mismos en todas las oportunidades que hoy nos dan. Sí, yo creo que las
empresas que aún no han hecho este camino, van a encontrar casos donde el retorno de inversión también va a ser muy rápido, e incluso yo creo que esa misma inversión sí la podrían empezar a aplicar para construir toda su base de datos y ahí empezar a aplicar otros modelos. La diferencia específica es cuántos caminos podés tomar. Si tenés todo este tipo de datos con esta forma, vas a poder hacer todo este tipo de proyectos. Si no los tenés, vas a poder hacer estos otros. Todos presentan valor. Entraremos en detalles de todo ese mundo en próximas charlas, pero hasta acá venimos charlando de la inteligencia artificial, ciencia de datos, machine learning, en cómo beneficio, cómo pueden las personas aprovechar esto, cómo las organizaciones pueden aprovechar y por dónde estamos recomendando nosotros que pueden hacer un buen camino. Y estamos hablando acá de todo lo que esta nueva revolución nos ofrece. Pero también me viene a la cabeza la pregunta ¿cuáles son aquellas limitaciones que todavía tenemos al día de hoy con la inteligencia artificial? ¿Y cuáles son las cosas que sabemos a ciencia cierta al día de hoy todavía, porque sabemos que esto evoluciona y a pasos agigantados? Bueno, ¿qué es lo que hoy no puede hacer la ciencia de datos? Es muy buena esa aclaración que decís hoy en día, porque hace 10 años atrás se estaba seguro, todo el mundo te iba a decir, no, la inteligencia artificial nunca va a poder ser creativa, nunca va a poder diseñar, nunca va a poder tener creatividad. Hoy la tiene. También te decían, nunca va a poder programar. Hoy programa. Hoy programa, sí, tenemos un montón de aplicativos hoy que los niños tienen en el celular muchas herramientas para generarles contenido, generar imágenes, ¿no? Por lo tanto, es difícil determinar a futuro qué es lo que no va a poder hacer. Sí te puedo decir que lo que hoy no puede hacer no tiene emociones en sí, lo cual es importante para la toma de decisiones. Después, por otro lado, hay un marco regulatorio que no le va a poder permitir hacer cualquier cosa. Y fundamentalmente, en lo que tiene que ver con la industria, hay tareas que van a seguir siendo más baratas que las haga una persona que una máquina. Bien, entonces ahí separamos en dos verticales, por llamarlo de alguna manera, o dos líneas. Una, lo que no puede hacer, hablamos de emociones. La inteligencia artificial, la ciencia de datos hoy no tiene la capacidad de generar emociones, sí de reconocerlas, pero no de generarlas. Y por otro lado, la limitación, podemos llamar, por algunas regulaciones o cuestiones económicas donde se ve imposibilitado de aplicar la ciencia. No es que la ciencia no lo pueda resolver, sino de que quizás hay una variable económica que dice es mucho más económico tener una persona haciendo esta actividad que implementar un robot automatizado, por ejemplo, para reemplazar a esa posición. Ahí te hago una aclaración más. Creo que cuando una empresa encara estos desafíos con inteligencia artificial, analiza el retorno de inversión para cada una de ellas. Y hoy en día es mucho más factible reemplazar algo que se haga en una computadora, porque eso lo puedo escalar a 100, a 1000, que algo que es en robótica, que tiene que ser un robot por cada una de esas tareas. Entonces está ahí esa diferencia entre lo que te da más retorno de inversión, que está tirando hoy en día más al lado de automatizar cierto tipo de procesos y toma de decisiones que son servicios profesionales. De vuelta, veníamos charlando de todos estos beneficios y posibilidades. Hablamos, ¿no?, de el retorno de inversión, los tipos de proyectos o los tipos de modelos que podemos implementar, cómo las personas pueden incursionar en este mundo. Pero a la hora de hablar de tiempos, esto es algo que estamos hablando de una empresa, ¿puede requerir 2 años para implementar un modelo? ¿O es algo que está en el horizonte de tiempo un poco más cercano? ¿Cómo lo puede pensar un ejecutivo de una organización que ve en la ciencia de datos una oportunidad para mejorar sus procesos, ¿sí?, mejorar algunos resultados, pero que desconoce, digamos? ¿En cuánto tiempo tiene que más o menos pensar para tener alternativas? Bueno, algo que siempre decimos cuando brindamos consultoría es que un proceso de ciencia de datos, inteligencia artificial, la primera parte no debería llevarte más de 4 o 5 semanas para poder testear una idea, testear una hipótesis. Y luego de ahí ir construyendo un modelo. No tiene sentido hoy en día querer construir un modelo que es 100% de accuracy a 2 años. Uno debería construir un modelo que tenga una eficiencia limitada, pero rápido, y poder tener los datos y el lugar donde se despliegue. Y luego ir optimizando. Entonces hablamos de una implementación rápida para poder validar el caso, validar el retorno, y si eso es algo beneficioso para la organización, seguir evolucionando en
la operativización de ese modelo, por decirlo de alguna manera. Tal cual. Pensemos que es un ciclo donde uno empieza con un determinado proyecto y después va a ir mutando, va a ir creciendo y a lo largo del tiempo puede llevar el tiempo que uno quiera, pero porque va a tener nuevos beneficios. Pero los beneficios principales deberían verse a corto plazo. Y una empresa que ya atravesó por esos primeros MVP, ya pudo probar y testear y tiene hoy en día una X cantidad de modelos, ¿puede desentenderse de los modelos? ¿Puede ser, listo, ya tengo mis modelos, los dejo ahí corriendo y confío en el resultado? No, la verdad es que no, porque el mundo es cambiante, los negocios son cambiantes y pensémoslo que es como tener un empleado. Una persona va a tomar estas decisiones, después va a cambiar el contexto, va a tener que aprender cosas nuevas, como las aprende una persona, también las tiene que aprender una máquina. Esa nueva lógica de negocio, esa nueva información, ese nuevo contexto de mercado. Entonces se tienen que ir mejorando los modelos con el tiempo. Si no, llegado un tiempo, van a perder su eficacia. Bien, entonces es importante recordarle a todos aquellos que ya tienen modelos que no se olviden de esos modelos implementados, los sigan evaluando, los sigan midiendo para ver aquellos que siguen performando de manera correcta, seguir aprovechándolos y aquellos que fueron mermando un poco en su calidad, bueno, que puedan revisar si es cantidad de datos, reentrenamiento, alguna variable del entorno, del contexto que haya cambiado y que requiera cierto análisis o exploración para ver cómo adecuar el modelo al contexto actual. Algo que me parece interesante cuando uno se embarca en un proyecto de ciencia de datos y nunca se realizó hay dos ingredientes que son fundamentales. Por un lado los datos y por otro lado dónde va a estar alojado este modelo. Sin esas dos cosas no se puede encarar un proyecto de ciencia de datos y es muy importante tenerlo en cuenta antes de afrontarlo. Y por otro lado, saber elegir, tener la creatividad para elegir dónde va a ser mayor el retorno de inversión. Afirmabas hace un ratito que al momento todavía la ciencia no puede hacer todo, pero que está evolucionando. Disiento un poco con esa posición. Yo creo que la evolución de la ciencia y la tecnología está dominada por las personas todavía y creo que no solo no pueden tener emociones, sino que las personas vamos a tener como la tendencia a controlar eso y vamos a seguir teniendo la potestad de hasta dónde queremos llegar y hasta dónde vamos a dejar que la tecnología. Por eso creo y afirmo que veo difícilmente que pueda suceder eso, que no lo veo viable. Puede que creía eso hace 10 años atrás, pero también hace 10 años atrás creíamos que no podía ser creativa, que no podía tener la inteligencia que tiene hoy en día. Y ya lo demostró en tan solo 10 años. Entonces de acá a 10, 20 años puede ser que la inteligencia artificial sea consciente, que tenga emociones. Me lleva a pensar a que si Skynet va a ser realidad, pero el botoncito de la compu sigue siendo nuestro, así que yo no estoy de acuerdo. Creo que vamos a seguir controlándolo. Yo no estoy tan seguro si va a seguir siendo nuestro. Hay empresas que están pensando en que sea totalmente autónoma, que se vaya generando código para alimentar y se alimente a sí misma. Empresas 100% administradas por la tecnología. Sí, administradas, gestionadas y basadas en la toma de decisiones, donde la tecnología solo se va a regular para decir qué decisiones tomar y cómo operar. Es una posibilidad. Y hay otro tema más. Hay quienes creen que la mente humana es computable. Y si la mente humana es computable, estamos totalmente, eso es algo que todavía no sabemos, pero es una posibilidad, es algo que se está estudiando. Si es computable, va a tener emociones y va a tener conciencia y no va a haber ninguna diferencia con nuestra propia mente. Bueno, espero tener razón yo, porque eso me preocupa un poco, pero bueno, será una charla que podemos en otra índole seguir filosofando, pero bueno, sigo en mi postura de que creo y espero, ahí dándote un poquito a la derecha, espero que no sea así por el bien de todos. Lo importante no es la tecnología, lo importante son las personas y saber adecuadamente cuál es el foco, cuál es el punto de dolor para atender y resolver esas situaciones. Juli, gracias por este momento, realmente disfruté mucho este espacio y espero que los que nos escuchan también. Bueno, muchas gracias por invitarme.